Ronda 11 en División de Honor. Ahí tenemos los resultados. 64 Villalba 2,5. Diagonal Alcorcón 3,5. Jaque Mate 2. Quinto Centenario 4. Filántropos 3. Blanco y Negro 3. Y Rivas 5. Collado Villalba 1. Con estos resultados, la clasificación es la siguiente: Blanco y Negro con 29 puntos, a un solo punto ya Diagonal Alcorcón, es decir, un empate de diferencia, faltan solo 3 jornadas, la cosa se pone emocionante. Y Rivas es tercero con 27, es decir, una victoria del líder y a media del Diagonal. De hecho, en la jornada 12 se enfrentarán Diagonal y Rivas, con lo cual uno de los dos puede que se descarte, pero el otro se pondrá en la pelea directa con Blanco y Negro por el título, ¿no? Cuarto, Quinto Centenario con 21 puntos. Con 20 están 64 Villalba y Filántropos. Y ahora ocupa puesto de descenso Jaque Mate con 19. Pero bueno, en este grupito de estos 4 equipos se siguen jugando una plaza de descenso. Ya ha descendido matemáticamente el Collado Villalba. Aquí tenemos el resultado del primer encuentro. 64 Villalba 2,5, Diagonal 3,5. Tablas entre Plazuelo y Quispe. Ubilaba también hizo tablas con Ortega. Victoria de Nadia Troncheva sobre Sergio Durán. Tablas entre Carlos Martínez y Orcajuelo. Victoria de Tamames sobre Javier Ruiz. Y victoria de Roberto Florindeagu sobre Antonio López del Almo. Vamos a ir viendo las partidas. Vamos allá con las tablas entre Plazuelo y Quispe. Partimos de esta posición. Aquí se cambian damas. A6. Alfil E2 con el plan de reciclar el alfil. Alfil E7. Bueno, se había jugado normalmente B5. Caballo E5. Se cambia otra pieza. B5. Alfil F3. Este era el plan de cuando se hizo alfil E2. Torre A7. Enroque. Torre D7. Alfil C6. Se cambia también la torre. Y tras el cambio de la otra torre, pues se firmaron las talas. Una partida pues muy lineal, ¿no? Simetría más o menos de peones y piezas parecidas, pues bueno, tablas bastante lógicas. Vamos a la siguiente partida. Vamos allá con la partida entre Ortega y Ubilaba. Partimos en esta posición en la que las blancas han conseguido una interesante posición, bastante ventajosa. Aquí, bueno, el negro intenta bloquear un poco la posición con G5. Bueno, tal vez era mejor torre de A8, volviendo a recuperar la torre de esa casilla que estaba descolocada cuanto antes. Tras G5, pues aumenta aún más la ventaja, como vemos al paso. Y caballo por G6. Seguramente era mejor comer de peón. Bueno, como veis aquí el negro tiene bastantes puntos débiles que el blanco puede aprovechar, ¿no? Aquí se cambia más o menos piezas. Torre 2 y torre por E4. Damos el jaque, rey G7 y alfil G3, dama G4, torre F2, bastante interesante, ¿no? Torre E7, hay que defender ese punto F7 que está muy débil, y el punto F6 al mismo tiempo. Alfil E6, torre D7 y dama F6 jaque. Y aquí estamos en el momento tal vez crítico de la partida. El blanco debería haber jugado alfil B8 con muchas opciones de ganar y hay bastante ventajita por la presión de las piezas. No obstante, jugaron alfil E5, que es bastante más floja, porque ahora el negro se defiende bien cambiando ese alfil por el caballo y metiendo torre A7, reactivando la torre y ya, bueno, ya es muy difícil ganar. Ya la partida se ha igualado bastante. De hecho, se siguen cambiando piezas, con lo cual ya aquí realmente hay pocas opciones ya de victoria.
Sigue avanzando un poquito. Dama F6 muy buena. Y bueno, y aunque el rey negro está un poquito peor, no es suficiente para... Aquí si hubiera sido suficiente si se va H8, es mucho más floja por dama de 8, ¿no? Y si rey H7, dama por 7 ganando. Pero bueno, rey G8 no hay ningún problema porque tenemos dama F8. Dama por B6, bueno, se ha llevado a recuperar el peoncito, parece que tiene más actividad, pero no es suficiente tampoco para la victoria. Dama B8, rey G7, bueno, ya se firmaron las talas en este momento. Pues vamos a la partida del tablero 3. El tablero 3, tras una Londres, partimos de esta posición. Ha estado muy interesante también en las jugadas previas, pero bueno, hay que ir resumiendo. Aquí el blanco optó por dama B3. El blanco tiene cierta ventajilla, ¿no? Alfil G5. Y aquí lo más fuerte hubiera sido cambiar y torre de 1 con bastantes posibilidades de victoria para el blanco. Se optó por dama B7, que es bastante peor, ¿no? Aquí la jugada defensiva buena hubiera sido dama E7, prácticamente llevando a una posición de igualdad. Eh, que bueno, muy ligera del blanco en cualquier caso, pero vamos, normalmente es que hubiera sido. Sin embargo, se jugó rey G6, que permite una jugada que no jugó Sergio, que era F4. F4 era tremenda, ¿no? Aquí, por ejemplo, si comemos, viene caballo por F4, E por F4, alfil por E6, caballo por E6, dama E4 y torre C6, con clara ventaja blanca. Bueno, en vez de F4 se jugó torre de 1, que también es bastante natural, pero que iguala completamente la partida. Y aquí viene torre B8, muy oportuna, ¿no? Dama E4, para intentar evitar que nos entren en B2. Alfil F5, dama C6 jaque, dama F6, se cambian damas y caballo G3. Aquí, bueno, la jugada correcta era eliminar el caballo y luego jugar H5 y, bueno, también ser tablas. Sin embargo, se jugó alfil C2. Típica jugada que da ventaja al blanco, pero que complica la posición, con lo cual puede pasar de todo. Viene rey E7. Aquí la jugada correcta era torre de 5 y si alfil F4, torre A5 con bastante iniciativa del blanco. No obstante, se jugó caballo G5, caballo por G5, sacrificando la calidad, pero bueno, esto está muy igualado, ¿no? Rey C1, torre por F2, y aquí momento bastante crítico. Había que hacer caballo 3E4 para mantener un poquito la igualdad. Sin embargo, el blanco jugó alfil de 5 y le vino un golpe muy duro, H6, porque nos dejamos el peón de G2, ¿no? Y tras caballo H5, bueno, mejor hubiera sido por F1, aunque bueno, también está mal la cosa. Aquí de pronto el negro está aprovechando sus dos piezas, sus dos torres, vamos. Eh, Era momento crítico, había que hacer caballo por H5. Si torre por H5, torre F8, torre por E5, rey de 8. Y aquí el negro parece que gana, ¿no? Se juego no obstante torre de 8, que no es fina, pero como suele ocurrir en estos casos, provocó el error del blanco. El blanco jugó alfil B3, que es perdedora. Tenía caballo por G7 y bueno, esto llevaba más o menos a una posición igualada, ¿no? Esto deberían ser tablas. Tras alfil B3 viene torre de 3, golpe muy duro. Caballo C5, torre H3. Está la clave. Aprovechamos que tenemos un peón ahí pasado. No nos pueden cambiar torre. Juan torre F1 y amenazamos
Vamos, amenazamos, nos comemos el alfil y si nos comen la torre nos comemos el caballo, con lo cual el blanco opta por caballo por G7 y entonces le viene el jaqueo y la amenaza de nuevo de torre F3 para coronar ese peón. Y hacer torre de 1, rey F6, caballo 8, rey G5, el rey llega para apoyar al peón, potencialmente, incluso a las torres también, ¿no? Caballo de 6, torre de F2, caballo 4, torre B2, rey A1, torre A2, rey B1, torre de GB2, rey C1 y ya el punto decisivo, damos el jaque, nos comemos la torre y los 4 peones y la torre evidentemente ganan los 2 caballos. Aquí decide abandonar Sergio, muy buena victoria de Nadia Toncheva. La partida en Turcajuelo y Martínez. Partimos de esta posición que ha venido de una India de rey. Y aquí el blanco comete una imprecisión, juega caballo C3, con caballo por C1 pues prácticamente se hubieran firmado las tablas, esto está muy igualado, ¿no? Pero tras caballo C3 se permite el golpe caballo por E3, si rey por E3, caballo C4, con bastante ventaja del negro. Se jugó no obstante torre por C3, B por C3, torre por C3, que bueno, parecía muy prometedora, pero realmente la cosa se iguala por rey de 2, torre de 3, rey C1. Tras torre por A3, torre de 1 a H6, caballo de 7 y torre G7. Curiosamente no era bueno entrar en G6, que era lo que había preparado el blanco por el doble en F8, ¿no? Torre G7, bueno, y aquí ya la partida fue a unas tablas más o menos rápidas, avanzó rápido y aquí ya se firmaron las tablas. Vamos a la siguiente partida. Bueno, en esta partida partimos de un sistema call. Dejamos después de muchos vericuetos a esta posición, que es el momento crítico. Aquí el negro debería haber cambiado al alfil y rey G7. Y bueno, está mejor el blanco, pero hay mucha partida. Diría que se puede pelear. Pero el negro es equipo que juega dama F5, permitiendo un recurso táctico muy interesante que os dejo un segundo para que penséis y que supongo que todos habéis visto, torre por C6. Quitamos el defensor del alfil y entonces entramos en E7, ¿no? Llegamos a esta posición, hemos ganado pues 2 piezas por torre, alfil y caballo en este caso, y la ventaja bastante clara, ¿no? Avanzo rápido hasta posiciones más complejas. Bien, B5, muy bien, intentando avanzar ese peón. Caballo C3, B4, caballo 2, G5 y dama C4. Vale, aquí el blanco jugó caballo de 3, que no es del todo fina, pero bueno. F7, caballo 5, torre 7, bueno, mucho mejor cambiar damas e intentar aguantar en esta posición. Tras torre 7, H4 era muy buena, desestabilizando el flanco de rey. Se jugó dama de 3 no obstante. Rey G7, bueno, aquí de nuevo yo creo que había que cambiar damas e intentar esto. O sea, aquí conseguimos algo, ¿no? Tras rey G7, el blanco jugó B3, que no es muy fina, tenía que haber hecho dama B1. Y tras B3, dama por E3, caballo por E3, este final, pues hay bastantes chances de poder entablarlo. Aunque sí que mejor el blanco, obviamente. Y aquí había que hacer H4, fijando a ese peón y dando más opciones de igualdad, ¿no? No es que esté igualado, pero hay más opciones, ¿no? Tras G6 la cosa pinta peor. No obstante, aquí no aprovecha la oportunidad de volver a jugar H4, que era la jugada que daba más ventaja al blanco, ¿no? Viene alfil E3 y aquí ya a punto definitivo había que jugar H4 de nuevo buscando el bloqueo ese del avance.
Se jugó F5, que es muy lógica, no es la jugada natural, pero en este caso no era la mejor porque de nuevo venía H4 y tras F4 alfil E2, por ejemplo, y el blanco está muy bien, ¿no? Bueno, se jugó G3, también muy lógica, ¿no? Torre H7, caballo 6, y aquí había que volver a E7, y bueno, esto pues prometía alguna que otra chance, que bueno, la cosa pinta relativamente mal, ¿no? Sin embargo, el negro jugó rey F6 y ya simplemente le comieron el peón, evidentemente no con alfil, con Juan Caballo, torre C7, bueno, y aquí ya el desenlace está claro y hay poco que mirar, ¿no? Avanzó muy rápido porque siguieron obviamente jugando hasta el final, pero está claro que las dos piezas se imponen claramente a la torre, porque además tenemos un peoncito de más, ¿no? Trabajo lento pero seguro, y aquí ya se acaba la partida con la victoria del blanco. Vamos pues a la siguiente partida. En el último encuentro del MAS, esta interesante idea de rey, en la que el blanco ahora juega la jugada más precisa, C5, bloqueando la posición del negro y aparte habilitando la diagonal blanca de A2 G8 para el alfil, ¿no? Aquí el negro juega H6, seguramente había que intentar luchar por la columna con algo así. Bueno, tras H6 alfil C4, rey H7, torre de 2, A5, ya no podemos luchar por esa columna. Torre de 8, ahora la volvemos a luchar. Torre por E2 y dama por E2. También se podía haber cambiado con alfil. Si caballo de 4, pues por E4 y estamos muy bien también, ¿no? Bueno, viene alfil F8, dama C3, posiblemente algo mejor por D3, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Dama de 2, alfil F8 y G3. Juego blanco es muy cómodo. Aquí tal vez había que hacer de nuevo dama de 3, se juega H4. Lo fuerte hubiera sido bloquear con H5 y no está nada claro cómo el blanco va a imponer su ventajilla, ¿no? Se juega dama C2, había que bloquear con H5, se jugó no obstante caballo C7 para intentar reactivar el caballo y vino el golpe H5, que es bastante buena. Tras G5, caballo H2, buscando un buen camino para ese caballito. Caballo E6, dama B3, presionando al caballo negro. Y aquí había que volver a C7. Y tras esto, bueno, el blanco está mejor, pero hay partida, ¿no? Se jugó no obstante caballo F4, que es un poco loca. Al que llegamos a esta posición, aquí viene alfil H3 amenazando el mate, pero tranquilamente torre G1 y la cosa se acaba, ¿no? Intentaron el recursito táctico de torre F1, pero obviamente tenemos alfil F1, que era el recurso que se guardaba el blanco, ¿no? Tras dama por G1, rey por G1 y hubo que abandonar. Buena victoria de Roberto Florín Agu. Ahora es momento de repasar, antes de ver el siguiente encuentro, cómo va el Fantasy, que se ha puesto, vamos, súper emocionante, ¿no? Ahí podéis ver, ya no es Digamer el líder, se han puesto dos con 374, en este caso Iván 04 y Pelo Pincho, y a 2 puntos le sigue Digamer. Fijaros que en los tres primeros, a falta de 3 jornadas, y la cosa está súper incierta. Cuarto va tremendo a 9 puntos de los líderes. Y ahí podéis ver ahora a Cargesu, a Sergio de la Rosa,
a Kevin, a Miguel, G, M, a Jorge Viñas, a Kilo Cabeza y al Pecito Johnson. Bueno, hay más gente con más de 300, pero bueno, yo creo que el triunfo ya parece claro que va a estar entre uno de estos 12 y la verdad que se está poniendo súper emocionante. Vamos a ver qué pasa en esta 11ª jornada del Fantasy y, y bueno, todo apunta a que hasta la última ronda no vamos a saber quién triunfa. Vamos allá con el siguiente encuentro. Bueno, siguiente encuentro, victoria del quinto centenario 4-2 sobre el jaque mate, victoria de Alfaya sobre Álvaro Torres, tablas entre Rumbos y David Blanco, victoria de Sebastián Reyes sobre Nicolás López Mijail, Víctor Torres venció a David Hernández Ramos, Rol Martínez venció a Miguel Serrano y tablas entre Luis Fernández y Fernando Fernández Estremera. Vamos con la primera partida, partimos de esta posición en una Paulsen, el blanco se ha quedado mejor, pero en este momento crítico confunde el plan. La jugada correcta era dama 4 y con muy buenas chances. Se jugó torre de 3. Y aquí el negro disponía de la fuerte jugada alfil F4. Amenazando F5, ¿no? Y tras torre F1, F5 con bastante ventajilla, ¿no? Bueno, se jugó alfil E4 y la partida, bueno, se iguala. Ese torre de 3 no fue lo más preciso. Bueno, aquí se gana la calidad. Bueno, se recupera más bien. Y bueno, llegamos a esta posición. Sigue avanzando más o menos rápido. El negro se expande por el centro. Y bueno, va aumentando esa ventajilla aparente. Que bueno, aquí tras dama 7, pues posiblemente la cosa esté para tablas, ¿no? No se ve cómo puede aprovechar el negro su masa de peones, ¿no? Bueno, pues se jugó dama G4 y entonces sí que vino el desastre, ¿no? Vino torre C4, que es una jugada muy fuerte. Dama H5 y aquí la jugada ganadora era alfil G3, muy bonita. Si alfil E2, pues torre H4. Y si rey por G3, pues evidentemente también torre H4, ¿no? Bueno, se jugó alfil D4, lo que dio opciones de igualar de nuevo la partida. Y bueno, seguían aquí complicando todo lo que podían la posición ambos. Dama 3, mejor H4, hubiera sido más segura, ¿no? La dama 3 viene alfil C5, dama F3, C4, con mucha presión del negro, ¿no? Y aquí, bueno, aquí prácticamente única para sobrevivir dama G4. Y si, bueno, torre B1, dama alfil D1. Pues sí, el negro está mejor, pero esto no se ve fácil cómo se va a ganar. No obstante, tras E4, el blanco está por dama H5, que ahí es así que ya es un desastre, ¿no? Y tras D4 vino torre 1, D3. Se intentó el hackeo por detrás, pero bueno, el rey se fue escapando. Sacrificaron la torre, va a ver si conseguían un continuo. Pero el rey termina encontrando una casilla de fuga, amparándose en que la dama le cubre, ¿no? Han conseguido evitar los jaques y ahora ya es cuestión de coronar. Fijaros con qué finura hay que jugar, ¿no? Para evitar que nos hagan al final un continuo. Y aquí el momento decisivo, sacrificamos dama para volver a recuperarla, ¿no?
Muy bien, coronamos a la dama. Y tras el cambio y esta jugada, pues aquí el blanco está por abandonar. Una partida bastante entretenida, la verdad. Y con algunos golpes bastante brillantes, ¿no? Venga, vamos al siguiente tablero. Bueno, en el siguiente tablero, tablas rapidísimas entre rumbos y blanco en una inglesa. Bueno, poco más que comentar. Partimos de esta posición en una Paulsen, una partida que fue muy compleja. Aquí tal vez había que hacer caballo HF6 volviendo para atrás, ¿no? Se jugó no obstante caballo por F4, el blanco consigue una bastante buena posición. Caballo E5, alfil E3. Avanzo rápido porque la partida es larguísima. A5 muy buena. Voy por A5, B5. Aquí está el truquito, ¿no? Le dejamos esos peones en la columna de torre, ¿no? Activamos el caballo y ahora tenemos un peón muy peligroso que amenaza de ir a B6. A B7, B6 igualmente, alfil B8. Nos tiene un alfil muy torpón y los dos alfiles blancos son muy fuertes, ¿no? Dama 2, caballo C5, dama por A5. Torre C6, la ventaja blanca es muy clara, ¿no? D5, E por D5, E por D5. Dama 2, bueno, bastante más fuerte, torre D2. Alfil E5, torre B4, D4. Alfil F2, torre D6. Ahora buscamos el cambio de damas, que evidentemente no se hace. Juegan torre B8, aunque torre 8 era también bastante jugable, ¿no? De hecho, algo mejor tal vez, y llegar a esta posición. Bueno, torre B8, aquí momento crítico de la partida. El blanco que tiene que jugar simplemente a presionar más, por ejemplo, con torre C1. Y si torre A8, pues nos metemos en esto. Y el blanco debe estar ganando, ¿no? Sin embargo, jugó dama 5, que pierde toda la ventaja por caballo de 7. De pronto, el negro sobrevive, ¿no? Y aquí, para colmo de males, bueno, había que hacer torre A1, que debería llevar a las tablas más o menos con esto, aunque por aquí no había mucha partida, ¿no? Sin embargo, el blanco se equivoca por completo, juega torre BC1, que era un error de bulto porque permitía torre por A6. Ganadora, ¿no? Si dama de 8, caballo F8, si torre por C6, torre de AC6 y el negro está ganando. Bien, no se vio no obstante este golpe de torre por A6 y el negro jugó dama de 5, bueno, que es una jugada más natural. Seguimos jugando, una posición más o menos igualada. Avanzo rápido porque, como os comento, la partida es larguísima. Y bueno, llegamos a este punto en el que había que jugar caballo por E4. No obstante, se jugó torre 6. Seguimos para adelante. Aquí una interesante desviación. No nos pueden comer el caballo porque tenemos la torre, ¿no? Rey E3 y torre de 6 B3. Torre de 7 D3, la única tal vez. Torre por, rey por. Llegamos al finalito este de torre y alfil contra torre caballo, que debería haber sido tablas, pero el ajedrez es muy caprichoso. Aquí la correcta era rey E3, que además es la natural. Sin embargo, el blanco se fue por C3, arriesgando bastante. Le viene torre H2, alfil E1. Supongo que el blanco confiaba en esta jugada. Si hay algo, había que intentar F5, a ver si se cambian peones y llegamos al final con opciones de tablas, ¿no? Pero bueno, tras alfil D1 vino caballo 6, muy dura. Y tras torre F3, el golpe G5.
Bueno, se cambia el peón. Ahora el caballo se queda muy activo. El blanco está por torre F4, pues aguanta un poco más torre D3, pero vamos, tampoco mucho más. Aquí torre por H3, ya hemos ganado el peoncito. Pero aún así, bueno, hay que trabajar mucho todavía. H3, pero es muy peligroso. Caballo de 4 jaque, rey F2, torre F3, rey E1, H2, ese peón ya ha avanzado demasiado. Torre A3 presionando al alfil. Torre A2. Ahora ya tenemos al rey en una posición muy peligrosa y con el caballo podemos presionar. Y dado que tenemos completamente atado al blanco, pues es el momento de llevar el rey, ¿no? Esto es bastante trivial. Ya llegamos a posiciones en que el rey amenaza cositas. Torre F2, rey E1. Y ahora para dejar sin jugadas al blanco, un F6 oportuno para que el blanco no tenga prácticamente jugada. Alfil A4, caballo F3, rey D1, torre D2. Bueno, era mucho mejor en A2, más rápido, ¿no? Bueno, se jugó torre D2, rey C1, torre G2, amenazando ya el jaque y coronar, alfil D1 y torre G1. Y bueno, y la partida se acaba, ¿no? Dado que la única chance que había, que era comer el caballo, no se puede porque hemos clavado al rey, ¿no? Venga, vamos con la siguiente partida. Partimos de este gambito de dama, esta posición, más o menos pareja. Y aquí David juega torre C2, que es floja. Mejor torre F2 y bueno, más o menos igualado. Las torres C2 permitimos el recurso táctico caballo de 3, que la verdad que sorprende un poco que dejarse este doble, ¿no? Y ahora de pronto, pues bueno, evidentemente el negro pues se ha quedado con un peoncito de más y está mucho mejor. Rey F2, avanzo rápido. Bueno, aquí alfil C2, la cosa está fea, ¿no? El negro sigue aumentando su ventajita, poco a poco. Vale, aquí otro momento más o menos crítico. Tal vez había que defenderse un poquito con A3. El blanco decidió romper, que con esa desventaja imagino que intentó complicar, pero vamos, es casi peor el remedio que la enfermedad. Bueno, avanza ya muy rápido porque esto tiene poca historia, esos caballos son terribles, ¿no? Bueno, se cambia un caballito y nos llevamos encima calidad. Avanza rapidísimo, porque aquí ya un poco más hay que ver. Sigue avanzando. El negro avanzando sus peones poco a poco. Hasta el abandono, ¿no? Buena victoria en este caso de Víctor Torres Rebolledo. Bueno, la siguiente es una apertura pendedama a la que no sé ni poner nombre a la variante. Que va muy raro con Fianchetto y caballo B3. Llegaron a esta posición. Aquí dama de 2, pues más o menos iguala. Pero el blanco optó por alfil F3 que da bastante ventaja al negro. Tras el cambio, pues bueno, la estructura de peones da muchas opciones. Aquí viene un D3. Hubiera sido muy oportuna. Si caballo C3, pues dama F5. Bueno, se juega no obstante dama D5. Torre 3 hubiera sido la jugada que permite mantenerse en partida al blanco. Se jugó rey G2 no obstante y aquí ya el negro queda muy bien las torre A de 8. Caballo E2. La más fuerte era cambiar. Jugar algo así. Juego caballo E5. Dama C2. Bueno, resiste más torre E4. Tras dama C2 el negro debería haber avanzado tranquilamente el peón.
y esto es muy ventajoso. Se jugó torre 6, que permite dama e4 y el blanco vuelve a tener alguna que otra opción. Tras dama d7, dama f5 no es lo correcto, y si g6, dama b1. Y bueno, hay ventajilla negra, pero el blanco puede jugar. No obstante, se jugó f4, que curiosamente es floja por el golpecito caballo c4. Y tras dama c2 vino dama d5 jaque. Y ahora de pronto el negro está ganando fácil, ¿no? Avanzo rápido. Tenemos a este puntillo. Y h4 y g6. F3, bueno, momento crítico, tranquilamente había que irse para atrás y con mucha ventaja. Sin embargo, se jugó torre por c1 y aquí el negro podría haber aguantado un poquito. Perdón, el negro podía haber jugado en vez de... Es aquí, en vez de torre por c1 que lo segunda partida, dama 8 era más fuerte, como ya digo. Y tras torre c1, dama c1, pues hubiera sido un poquito mejor f por e4. Aunque también creo que el negro gana, ¿no? Pero bueno, tras dama por c1, pues la cosa es mucho más clara. Y bueno, ya llegamos a la posición final. Aquí ya el blanco abandonó. Vamos a la siguiente partida. Bueno, en esta voy a abreviar, voy a ir directamente a la posición final, tablas, en una pause más o menos disputada y tampoco hubo mucha jugada compleja, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedamos aquí y ahora vamos a repasar lo ocurrido en el resto de categorías, luego ya seguiremos con los otros dos encuentros. Pues en preferente aquí lo tenemos, líder el Alcalá de Henares con 28 puntos, cada vez más cerca del descenso, le falta un puntito matemáticamente para el mismo. Tajamerbe va segundo con 26 puntos, también muy bien encarrilado el ascenso. Móstoles va tercero, empatado con la Didáctica, que son y bueno, y Tajamará. Esos tres equipos pues se disputan con el otro Tajamar, con el Tajamar B en la plaza. Pero bueno, todo apunta a que Alcalá de Henares y Tajamar B deberían ascender. Por el descenso empezamos en el puesto 11 directamente. Bueno, está también el Blanco y Negro B décimo con 18, pero bueno, en descenso por lo nuevo con 16, Vallecas CDV con 16. Y bueno, ya parece claro que Fuenlabrada y Capablanca han descendido, ¿no? Bueno, en primera A ahí tenemos líder Altajamar C, empatado con Alcobendas. Bueno, a falta de solo 3 jornadas sacan 2 victorias, con lo cual, y mejores de empate, con lo cual pinta que solo los equipos van a subir a preferente y solo realmente el San Fernando, que está a 2 victorias, pues le podría intentar coger. De hecho, esta semana fue decisivo el Tajamar C le ganó a San Fernando, ¿no? Vale, y por el descenso, pues nos fijamos en los últimos 5 puestos. El Pozuelo va décimo, ahora mismo fuera del descenso con 17. Y en puestos de descenso están Quinto Centenario B con 16, el Molinillo y Colmenarejo Chess con 14 y Alpedrete con 13. En primera B, el líder, el Delicias, que huele ya a ascenso, aunque bueno, todavía está muy disputado porque hay dos equipos con 26, el Chamberí Academia y el Diagonal D, y con 25 el Parla. Ya estos 4 equipos aspiran a las plazas de ascenso. Se aclaran un poco el panorama que hace unas jornadas había muchos equipos aspirando al ascenso. Por el descenso, bueno, parto de la posición décima, el ABA la ocupa con 16 y también con 16 el Móstoles B y el Barre Bernardo. Luego con 14 va el Leganés y ya ha descendido el Tajamar con 10. Bueno, en segunda A ya está bastante claro que el Torrelodones va a subir, lleva pleno victorias 30 puntos. Y la segunda plaza de ascenso pues se la disputan varios equipos, el Filántropos B, por ejemplo, con 26, que es segundo, y Colmenar Viejo y Quinto Centenario C con 25. Bueno, también alguno más podría aspirar, pero vamos a entrar en estos 3 equipos. Y por el descenso,
Pues me voy directamente al puesto 11, expansión B14, Lucena 14, la didáctica B13 y Jaque Dien ya descendido con 10. En segunda B ahí tenemos la Blanca Canilleja líder con 27, segundo puesto ascenso por Blanco y Negro C con 25 y bueno, también en la pelea Agustiniano A con 23 y el IPA y Moratala C con 22. Por el descenso, bueno, empieza en el puesto 10 con Ajedrez con Cabeza B con 18, con 17 Filántropo C y Arenales y con 15 Pelo Nuevo B y 14 el Capablanca B. En segunda C, como vemos, líder el Virgen de Atocha con 28 puntos. Le sigue Gredo San Diego La Suerte con 26. Y en la pelea también por el ascenso Rivas B y Vallecas Villa con 25 y 11 con 24. Por el descenso, bueno, parten del puesto 11, por lo nuevo C 16, la Blanca Canillejas B 13, Capablanca C 12 y la Dinástica D 11. Aquí ya está bastante definido el ascenso, salvo tal vez una plaza que aún está en disputa. Segunda D hay dos ligas muy diferenciadas. Bueno, el Valdemoro que ya prácticamente se puede dar por ascendido. Y luego hay una pelea por la segunda plaza de ascenso. Terrible, ¿no? Entre Liberty Chess con 26, Torre de Boli con 25 y 2001 con 24. Y luego el descenso, como podéis ver ahí, es un lío tremendo. Ya ha descendido el Margaritas Prosperando. Bueno, no ha descendido matemáticamente, pero sí virtualmente. Y hay tres plazas para una serie de equipos que podemos decir que van desde el sexto aproximadamente hasta el 13. Y es que ahí tenemos en solo un punto a 7 equipos. Aparte de este equipo que digo el sexto, bueno, vamos a dejar el sexto fuera y digamos que hay 7 equipos en un punto para tres plazas. Tenemos ahí al Parla B, al Colegio Alcor y al Móstoles D que tienen 18 y a la Reina, Carabanchel, Lino y Villaverde B que tienen 17. Puede pasar de todo en estas últimas plazas y, y habrá que esperar, porque además hay muchos duelos entre equipos de arriba con los de abajo, entonces puede pasar cualquier cosa. Y vamos allá con la tercera, donde hay un equipo que se ha destacado, el Virgen de Atocha B, con 29, pues ya virtualmente ascendido. Y luego le siguen con 26 la Corrala y Torrejón B, y también Valdenarro. Y con 25 va B, Delicias B, Torrelodones B, Jaquemate C, Algete Alpedrete B, Ajedrez con Cabeza D y la Roza Racena D. Con 24 viene el Chambería Academia C. Y bueno, Torres Blancas A, como veis ahí, la Roza Racena B, Siena Norte C. Bueno, ahí acabarían los que ascienden y también empatados a puntos, pues ya podéis ver que hasta el puesto 24 están empatados a puntos, pero ahora mismo pues son muchos los que se quedan fuera. Ya sabéis que en esto siempre ocurre que a veces las plazas están muy justas y a lo mejor se quedan uno o dos de los mismos puntos sin poder subir y otras veces son muchos más. O sea, no sé cómo va a quedar este año la última ronda. Suele tender a que son muy poquitos los que se quedan fuera con los mismos puntos, pero ya veremos. Eso ya lo iremos viendo cuando quede por la última ronda, ¿no? Pues vamos allá con más partidas, ¿no? Vamos allá con este encuentro muy importante para la liga, el empate entre Filántropos y Blanco y Negro, ¿no? Y vamos con esta interesantísima partida entre Iturrizaga y Álvarez, con victoria de Iturrizaga. Partimos de esta posición en un arragocín. El blanco acaba de jugar calle de 5 y aquí la jugada correcta es alfil de 6, que más o menos iguala. Es muy curioso porque se jugó alfil de F8, que es perdedora, y me sorprende que se ha jugado muchas veces en base de datos. Y aquí hay un truco ganador directo, que es caballo F6. Curiosamente, se había jugado muchas veces caballo C7, sin importar ese truquito, ¿no? Tras caballo F6, pues, pues rey H8. Y aquí la jugada letal
es torre por C6 para entrar en dama por F7 y dar mate, ¿no? La clave es que ese caballo es el único que podría defender el mate. Bueno, aquí ya no hay solución. El negro optó por alfil E6 y viene torre por E6, lógicamente. Aquí ya ni comiendo, sin comer. Bueno, intentó torre a C8, pues bueno, pues seguimos viendo un poco. Y le vino torre 8, durísima. Torre por E8, caballo por 8, torre por 8, dama por B7. Y hay que abandonar, ¿no? Impresionante, o sea, con una posición bastante teórica. Vuelvo a la posición. Y esta jugada, pues más o menos iguala. Y sin embargo, con esta que a priori también parece buena, pues bien el desastre. Venga, vamos a la siguiente partida. Muy interesante esta partida, ¿no? Vamos allá con la partida de segundo tablero. No voy a extender mucho. Una Caro-Kann el avance. Llegamos hasta esta posición. Aquí seguramente lo más correcto es torre F8 y más o menos tablas. Se jugó torre F5, que permitía caballo F7. Y bueno, no está tan claro aquí si el blanco tiene alguna opción de sacar ventaja, ¿no? Se jugó torre por F5, caballo F5, ya esto iguala mucho. Torre 2, caballo 7 bloqueando al peón. Y bueno, se ven menos las alas en este momento. Vamos a la siguiente partida. Bueno, partimos de esta posición que viene de una Trompowsky. La posición está más o menos pareja. Y aquí el negro, bueno, con D4 prácticamente, pues lleva la partida a las tablas, ¿no? Se juega no obstante dama de 7, que es un error que conduce a la derrota, ¿no? Porque el blanco juega dama 8 muy interesante, controlando todo. Y aquí, bueno, aquí tal vez lo que más aguanta es H6. Y por ejemplo B3, dama B5. Y bueno, el blanco debe ganar. Pero bueno, hay partida. Se jugó sin embargo E4. Y claro, hay caballo E5 atacando a la dama E6. Caballo C6, ese caballo es muy molesto. A5, caballo D4, el caballo domina el centro del tablero. Dama E5, dama D8, A4, dama por B6, empezamos a comer peones. Y bueno, avanzó rápido porque está claro que el blanco está ganando. Hay una pequeña desviación, ¿no? Nos zampamos la pieza y controlamos el continuo. Victoria del blanco, Márquez en este caso sobre Taboas. Bueno, vamos allá con esta partida. Partimos de aquí una inglesa en esta posición súper complicada, ¿no? Acaba de jugar alfil E1 el blanco. Es muy curioso este enroque del blanco con todo abierto, ¿no? Bueno, aquí viene alfil por E1, torre por E1, rey F8. Caballo de C3, dama F2, pues tocando varias debilidades, ¿no? La torre y dos peones. Viene torre de 1 y caballo C5. Alfil E2 y A6. Y aquí pues el blanco se lanza, caballo por E6, amenazando entrar en F7. Dama E3, rey B1, caballo por E6, torre por E6. Y el momento crítico de la partida, caballo B3 llevaba a las tablas. Rey A2, caballo C1, rey B1, caballo B3, tablas tranquilas. Pero el negro jugó dama G1, buscando más y en este caso encontrando la derrota, ¿no? Se le escapó este torre de 1, terrible. Dama de 3 y caballo por E5 ganando, ¿no? Dama 3
y dama de 4. La partida se nos ha ido en un momento de una posición de tablas a perder. Victoria de Daniel Pinto sobre David Martínez. Y vamos al siguiente encuentro. Bueno, voy a partir de esta posición en una Nardot, más o menos igualada. Se cambian piezas. Torre por E5 y aquí momento crítico. El negro debería haber jugado G6, más o menos con igualdad, pero hace torre de 8, dejándose el peón, ¿no? Torre por H5 y ahora de pronto es el blanco el que tiene todas las de ganar. Alfil de 4, momento crítico, hay que jugar torre F3. Se juega un obstante torre de 3. Aquí torre F6, pues daba una posición bastante igualada. Pero el negro juega alfil F2, permitiendo una jugada muy buena, que era torre F3. Daba bastante ventaja. Y por ejemplo, torre F6, torre C3, con ventaja blanca, ¿no? Se jugó un obstante torre de 8, que bueno, tampoco es mala, el blanco mantiene ventajita. Rey por D8, torre de 5, rey C7, y aquí, bueno, había que jugar torre de 3 con bastantes chances de victoria. Se jugó torre F5 que lleva las tablas. Bueno, aquí había que hacer rey B8 para igualar. Jugar rey B6, permite alfil E7, y aquí el negro comete un error casi que podía haberle costado la partida. Jugó torre C4, había que hacer torre H6. Al jugar torre C4, el blanco disponía de una jugada ganadora, que era alfil de 8 jaque, y de rey C6, torre por G7. Como tocamos al alfil, pues llegamos a un final ganador. Bueno, se jugó H5 no obstante, que esto igual allá. Y bueno, ya avanza hasta el final, porque aquí ya se ve claro que no hay nada que hacer. Y esta fue la posición en la que ya se firmaron las tablas. Vamos a la última partida de este encuentro, un ámbito dama aceptado. Y aquí el negro debería jugar torre de 8 y bueno, digamos que igualdad. Sin embargo, juega alfil por C3, que es errónea, porque tras torre hace 1, interesante clavada, el blanco queda muy bien, ¿no? Torre F de 8, torre por D8, torre por D8 y torre por C3. Con gran ventaja del blanco con esa parejita de alfiles letal. Siguieron jugando, se cambian damas. Se cambia el peón y alfil G5. Se amenaza alfil por F6, ¿no? Torre C8. Y aquí, pues bueno, llegamos a un final bastante claro, ¿no? Llegamos el rey al centro para defender el peoncito. Bueno, en este caso, para comernos tranquilamente el peón. El negro intenta defender los peones, pero no se puede hacer todo, ¿no? Aquí desviación. D7, muy oportuna. Torre F5, rey D4, torre 5, rey D4, rey por D7 y F4. Finalito está bastante ganado. Ya sabéis que los finales de torre se pueden complicar, pero en este caso el negro tiene muy atadas sus piezas, ¿no? Rey C4, rey C6, B5, rey B7, rey D4, torre por B5, torre por B6, torre B3, torre G6, rey C7, rey E5. El rey entra como quiere. Y bueno, y aquí ya decidió abandonar el negro. Muy buena victoria de Carlos Alarcia. Y es momento de ir al último encuentro de la jornada.
Bueno, último encuentro y tenéis resultados. Rivas 5, Collado de Villalba 1. Tablas entre Lianes y Centeno. Victoria de Javier Rodríguez sobre Lilian. Vio que venció a Jesús Cao. Gallardo Tablajón Semprún. Y el Tenorio Victoria ante San Juan. Y en el sexto tablero en comparecencia. Y por tanto 5-1 para el Collado de Villalba. Vamos a ver las partidas. Bueno, parte de esta posición viene de un Beresot. El blanco se ha quedado... Bueno, en general estamos más o menos igualados. Aquí el negro jugó H6. Bueno, la fuerte era caballo G6. Más o menos tras H6, pues bueno, el blanco queda con una pequeña iniciativa. Y bueno, esa ubicación del alfil, ¿no? Caballo D7, F4, E5 y B4. Alfil B6, alfil G4. Presionamos mucho con los alfiles, ¿no? Seguramente era mejor F5, restringiendo bastante el juego negro, ¿no? Tras alfil G4, torre D8, alfil F5. Y aquí el negro jugó alfil D4. Lo que más aguantaba era torre F6. Tras alfil D4, el blanco desaprovecha una gran oportunidad de jugar a 4 y complicar la partida por ambos flancos, ¿no? Estará muy buena. Se jugó no obstante C3, que es la jugada humana, la que hubiéramos jugado yo creo prácticamente todos, ¿no? Alfil B6 y rey C2. Rey E7, torre F3. Y aquí llegamos a un momento crítico en el que el negro debería haber jugado G6 para seguir con vida. Bueno, tampoco me voy a extender mucho en los comentarios. Se jugó E por F4, que es floja, ¿no? Alfil F4, esos dos alfiles son terribles ahora mismo. Caballo F6. Y aquí había que cambiar torres y jugar alfil G6 con mucha ventaja del blanco. Se jugó no obstante torre 1. A veces el no cambiar da más defensa al negro. En este caso le cedemos una columna, ¿no? Viene caballo de 8. Fijaros, es jugada más aparentemente fea, pero que es muy buena, ¿no? C4. Aquí G5 era muy buena. Se jugó no obstante alfil D4 y C5. Bueno, el blanco mantiene todas las chances de ganar aún, que la partida no está tan clara como una jugada antes. B6 y aquí había que jugar torre de 1. Y bueno, y por ejemplo esta línea que os comento, para que una pequeña ventaja del blanco, bueno, pequeña o no tan pequeña, posiblemente aquí el blanco podía intentar ir a ganar. Se jugó no obstante C por B6, que ya iguala por completo la partida. Aquí ya no se ven formas de poder complicar. Y el negro, pues casi milagrosamente sobrevive, ¿no? Y aquí se primaron las tablas. Muy buena partida de Julio, defensiva y aguantando una posición bastante inferior. Vamos a la partida del tablero 2, una Larsen, que no es muy habitual verla, ¿no? Eso es B3. Y aquí, bueno, aquí había que hacer dama F3, más o menos con igualdad. Se jugó G4, que es súper arriesgada, dando ventaja clara al negro. Viene E5, muy buena. Alfil por E5, H por G4, dejando ahí un peón pasado muy fuerte. H5, C5, alfil B2, enroque, bueno, la ventaja negra es bastante clara, ¿no? Rey B7, caballo C3, D4, cosa pinta fea, ¿no? Caballo A4 y aquí sorprendentemente no se juega caballo D5, que parece la jugada obvia, ¿no? Enroque F5 y caballo por F4. Y se jugó caballo F5, ¿no? Se lo llevó por el otro lado, que es un poco extraña. Y tras enroque de golpe la cosa no está nada clara ya, ¿no? Aquí jugó G3 el negro, bastante mejor comer y dama C6, aunque bueno, la cosa está tensa, ¿no? Pero curiosamente este G3 no lo aprovecha el blanco, que podría haber hecho E4 y quedarse
para tablas más o menos, bastante igualado. Jugó dama c4. Y a dama c4 ese peón ya sí que es terrible, se mete en g2, torre a g1, peón por, torre por g2. Y aquí, bueno, había que hacer dama c6, prácticamente ganando, ¿no? Dama e2, torre 2, torre 8. Esto podría haber sido una línea clara del negro, ¿no? Sin embargo, a torre por g2 se jugó torre por h5, que permitía caballo por c5. Y tras c5, dama c5, que bueno, aquí está mínimamente mejor el negro, pero no creo que dé para ganar. Sin embargo, se jugó alfil a3, que es bastante dudosa. Aquí lo mejor era dama c6, tocando la torre y bueno, algo así. Pongo aquí un ejemplo que voy a haber seguido. Se jugó dama d4, que bueno, también es la ventaja, pero no tan clara. Caballo b2, torre h4. Y aquí el error que podemos considerar definitivo, en vez de jugar dama d4, que bueno, pierde igual, pero bueno, aguanta un poquito más, se jugó dama por f7, supongo que intentando complicar, y le vino el desenlace terrible. Dama e4, torre 2, caballo d4. Nos presionan ahí, hay que defender el mate, y viene caballo por e2, dama por e2, e por d2, y bueno, aquí ya decidí abandonar Lilian. Vamos a la siguiente partida. Vamos rápido con esta, también fue una Veresot, y llegaron a esta posición de ventaja de blanco. Bueno, aquí tal vez había que hacer c4, se jugó torre a f1, que es bastante lógica. Bueno, había que hacer torre f5 y hay partido, ¿no? Dama h4, rey c8, y bueno, aquí podemos aguantar un poco, ¿no? Se jugó rey c8, que es un error, aunque bueno, vio que no vio caballo g5, que era una jugada devastadora, ¿no? Esto está prácticamente ganado. Se jugó caballo h4, caballo d8, caballo f3, caballo d7, igualaba mucho la posición. Se jugó, no obstante, torre de c7, a5 era muy buena, no se hizo, se jugó g4 y dama de 7 a 5. Ahora sí la jugó, curiosamente, que ahora no es tan fuerte como antes. Aquí, bueno, ve por dama c7, aguantaba la partida. No se ve claro como el blanco aquí se queda mejor, ¿no? Se jugó de todas formas rey b7, que sí que da ventaja al blanco tras el cambio, y torre b1. Ahora atacamos con mucha presión sobre b6. Se juega b5, alfil c5, torre 8, caballo d4, torre por f2 para intentar complicar, pero bueno, no hay solución, ¿no? Me avanzo rápido porque la partida está ya decidida. Vamos avanzando jugadas hasta el desenlace final. G5 muy bien, avanzando ese peón. G6 y caballo por C3. Y aquí ya pues el negro abandonó. Vamos con otra. Bueno, la siguiente, ya por abreviar, porque no quiero que se alargue mucho el vídeo, pongo la posición final, unas tablas. La partida fue bastante interesante, una Binauer, pero bueno, vamos allá a ver la última partida. Pues vamos allá con esta última interesantísima partida, una 4 caballos. Llegamos a esta posición entre el Tenorio y Miguel San Juan. Y aquí el negro tenía que haber jugado alfil e6 y está la cosa más o menos pareja. Sin embargo, se jugó dama e8, que permite pues un golpe ganador, que es alfil por d4, d4 y e por f6. E por f6 y alfil h6. Y hemos entrado completamente, ¿no? Dama e6, alfil f4, torre h7 y aquí el recurso definitivo, dama por h7, amenazando el doble y ganando la partida en esta muy divertida, ¿no? Partida que ganó muy bien Joel.
Pues con esto acabamos el repaso de la jornada. Quería poner la clasificación para que veáis cómo va. Y de hecho creo que os voy a poner ahora el emparejamiento de la siguiente ronda. Bueno, aquí tenéis la clasificación real, ya sabéis, con los puntos. Ahora voy a poner el emparejamiento en info. Bien, como os decía, aquí el emparejamiento en info, que bueno, ya veis que los puntos no son los mismos porque en info no sabe puntuar con 3 puntos, ¿no? Pero vamos, sí nos da la idea, tenemos el emparejamiento decisivo entre Diagonal y Rivas, que bueno, teniendo en cuenta que son Diagonal, lo mismo se transmite. Habrá que estar atentos, aquellos que quieran seguir la partida, porque es vital para la liga. Y el otro encuentro decisivo es evidentemente el blanco y negro contra el jaque mate. Blanco y negro, al tener el duelo directo sus dos perseguidores, pues tiene una oportunidad muy buena si consigue ganar de alejar a uno definitivamente y solo pelear con otro, ¿no? Si pinchara, pues bueno, todos seguirían en la pelea, ¿no? Y bueno, y por el descenso, pues jaque mate, que juega con blanco y negro, evidentemente, y el duelo directo entre Quinto Centenario y 64 Villalba. Y bueno, Filántropos, que juega con Collado Villalba, debería vencer y abrir hueco para de cara al descenso, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasa este domingo y lo revisaremos, como siempre, la semana que viene, viendo las partidas de la jornada. Pues nada más por esta semana del Ajedrez Madrid.